Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues este es un pequeño video para explicarles cómo calculamos la molaridad y para qué nos sirve. En el laboratorio van a estar preparando constantemente soluciones y normalmente se requiere a una cierta concentración. Esa concentración en general es molar. También se pueden preparar soluciones normales, soluciones molales, pero casi siempre son basados en molaridad. Para definir un poquito la molaridad y quitar muchos términos en 3-4 palabras, la molaridad es la concentración de moles de soluto en una solución. La fórmula de la molaridad es esta de aquí, M igual a mol rayita L, en donde M es la molaridad, mol son los moles del soluto y L son los litros de solución. Y les pongo litros así porque no es el volumen de la solución. O sea, no es como que ustedes puedan dar el volumen en cualquier unidad, a eso me refiero. Forzosamente tiene que estar en litros, si no esta fórmula no va a estar bien. Entonces, para que lo tomen en cuenta y pongan L en lugar de V para que no se confundan. Entonces, acuérdense que siempre son los litros de solución. Vamos a desarrollar esta pequeña formulita de aquí para calcular los moles, porque lo demás pues no hay ningún problema. Un mol lo vamos a definir como W sobre MW. Bueno, así es una manera, lo pueden encontrar como con otras letras, pero lo que significa es que mol son los moles del soluto, como ya habíamos visto anteriormente. W es el peso del soluto y MW es el peso molecular del soluto. Subrayé peso porque es importante. En caso de los líquidos no es como la cantidad de mililitros. Forzosamente tiene que ser el peso del soluto, el peso de lo que vas a disolver. Y la parte de abajo pues es el peso molecular de ese soluto. Aquí les puse normalmente se maneja en gramos sobre gramos mol. Sin embargo, también puede de acuerdo a la unidad que estemos utilizando, que estemos hablando de miligramos. Sin embargo, en este caso vamos a tener que pasar los gramos mol, que es el peso molecular, a miligramos también, para que entonces se nos vaya nuestra unidad que está arriba de la línea con la que está abajo y nos quede finalmente en moles. Si no tenemos estas dos en las mismas unidades, no podemos dividir. Nada más eso para que lo tomen en cuenta también. Generalmente son gramos sobre gramos mol, pero para que sepan que estas sí pueden ponerlas en cualquier unidad, pero aquí el volumen siempre debe de ser en litros. Acá sí hay como esa flexibilidad, pero en la fórmula ya general de la molaridad no. Y finalmente el peso molecular del soluto, ¿de dónde lo voy a sacar? Puede ser que lo saquemos de la tabla periódica o del envase del reactivo. En cualquiera de los dos podemos averiguar cuál es el peso molecular de nuestro soluto. Ok, vamos a hacer un ejercicio con sólidos y luego vamos a hacer un ejercicio con líquidos. ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio se requiere para preparar 500 mililitros de una solución 1 molar? Eso es lo que yo necesito saber para poder preparar mi solución y poder trabajar con ella. La fórmula ya la sabemos, M es igual a mol sobre L. Vamos a sustituir los datos que tenemos de nuestra pregunta inicial. En este caso, la molaridad o la concentración ya sabemos que es 1, entonces por eso ahí está el 1. Los moles no los conocemos, apenas los vamos a calcular, así que dejamos mol. Y la parte de los litros de solución, aquí estamos hablando de 500 mililitros. No vamos a poner 500 aquí abajo, vamos a poner la cantidad en litros que corresponden a esos 500 mililitros, que en este caso serían 0.5 litros. No pongan 500 porque esos mililitros y no podemos trabajar con mililitros de acuerdo, a nuestra fórmula que dice que hay que poner los litros. Muy bien, lo que toca hacer a continuación es despejar este mol. Lo tengo que despejar de allí porque tengo dos datos que sí me sirven. Este uno, acuérdense que corresponde a la molaridad. Entonces, solamente esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tenemos 1 molar, 1 molar por 0.05 L
es igual a mol. Solamente se despejó ese mol que está en la parte de arriba. Recordemos que molaridad o M, las unidades que corresponden son mol sobre litro. Por lo tanto, se van a ir nuestras unidades de litro, porque tenemos litros abajo, litros arriba y nos quedan en moles. Hacemos la multiplicación, que es 1 por 0.5, y nos queda 0.5 mol. Entonces ya sabemos la cantidad de moles que va a tener nuestra sustancia o nuestra dilución. Sin embargo, nosotros necesitamos saber cuánto tenemos que pesar de hidróxido para poder prepararla. Por lo tanto, vamos a necesitar la formulita de los moles. Esta formulita que tenemos acá. Peso sobre peso molecular. Conocemos los moles, que ya sacamos que son 0.5. El peso molecular lo podemos sacar de la tabla periódica o lo podemos sacar del envase del reactivo. Y despejando esos dos, vamos a obtener el peso. Entonces vamos desarrollando nuestra formulita. Ya sabemos que los moles son el 0.5 que ya habíamos sacado. Lo ponemos aquí. El peso es lo que nosotros queremos calcular y el peso molecular del hidróxido de sodio es aproximadamente 40 gramos mol. Depende de las unidades con las que trabajemos aquí, nos van a salir las unidades del peso. Entonces nada más tienen que revisar o la tabla periódica o el recipiente del reactivo para conocer el peso molecular. Despejamos. Ese 40 pues está dividiendo, pasa multiplicando. 0.5 mol por 40 gramos sobre mol, que son las unidades del peso molecular, es igual al peso que yo necesito poner o adicionar a mi solución. 0.5 por 40 es igual a 20. Los moles que están acá se van con estos moles que están aquí y nos queda en gramos. Por lo tanto, nuestro resultado es 20 gramos. Entonces, dicho de otra manera, vamos a disolver 20 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de solución. Cabe aclarar aquí que no quiere decir que vamos a disolver 20 gramos en 500 mililitros de agua o de cualquier otro líquido. Vamos a retomar un poquito esa parte de las soluciones. Una solución está compuesta por un soluto y un solvente. El soluto, en este caso, para las concentraciones molares, pues lo vamos a considerar con un peso. Normalmente en gramos, aunque también pueden ser miligramos, microgramos, nanogramos o kilogramos en caso de hacer mucha cantidad. Y el solvente es X cantidad. ¿Cuánto? Pues necesitamos, eso puede ser que lo calculemos, pero también es más práctico hacerlo ya sobre la marcha y no necesariamente calcular. Para no calcular existen unos matraces que se llaman matraces aforados. No se parecen a este. Bueno, un poquito. Soy muy mala para dibujar, pero a lo que voy es, la solución es la que debe de contener los 500 mililitros, es decir, ya incluido el soluto y el solvente. Por eso les digo que no es del todo cierto que vas a disolver 20 gramos en 500 mililitros de agua. No. Al final, tu solución tiene que ser 500 mililitros, ya incluida el agua y los 20 gramos de hidróxido. Y bueno, seguimos con los dibujos. Aquí, esto que está aquí, representa el hidróxido de sodio pesado, que son 20 gramos, según el cálculo que nosotros hicimos. La presentación del hidróxido que hay en la escuela son como unas pequeñas lentejas, ¿sí? Circulares. Se hidratan muy rápido, les recomiendo que no lo dejen destapado porque se moja, se hidrata, es decir, agarra humedad del ambiente y se pegan unas con otras después. Es muy difícil separarlas. Además que es muy corrosivo, no lo toquen con sus manos. Siempre usen guantes cuando usen hidróxido de sodio, no importa lo que les digan. Siempre usen sus guantes cuando lo estén pesando y manipulando. El solvente que vamos a utilizar es agua. Entonces, lo que vamos a hacer es adicionar un poco de agua a nuestro recipiente. El recipiente es con una capacidad de 500 mililitros. Entonces, pues le adicionamos agua. ¿Cuánta? La que ustedes quieran, más o menos por aquí.
La cuestión es disolver el hidróxido. Entonces, no le echen agua hasta los 500 mililitros, porque luego falta el peso del solvente y va a subir y se va a desbordar. Entonces pónganle agua menos. Ya que tengan un poco de agua, ahora sí le ponen el hidróxido y pues ya que está aquí lo disuelven. Tarda un poco en disolver de acuerdo a la cantidad. Concentración 1 molar es bastante alta, por lo que pues sí tardaría un poco. Entonces, hasta que esté bien disuelto, hasta que aquí ya no se ve ninguna partícula de hidróxido, que se vea totalmente transparente, entonces sí procedemos a aforar. Aforar es el término o el verbo que se utiliza para decir que vamos a llenar este recipiente hasta la línea indicada para poder ocupar la capacidad que marca aquí, que son 500 mililitros. Muy bien, esta es una foto real. Aquí se ve claramente dónde llega la línea y esa línea la tenemos que respetar y es ahí hasta donde tenemos que llenarla. Para ayudarnos vamos a utilizar en nuestro caso un gotero, pero normalmente es este instrumento que se llama piceta. Al momento de estar llenando se va a formar este menisco dentro de nuestro recipiente. Hay formas correctas e incorrectas de llenar. Correcto es que el menisco quede por encimita apenas de la línea. Incorrecto es que quede sobre la línea y mucho más incorrecto es que quede por arriba de la línea. Ok, finalmente tenemos la preparación de una solución con cierta concentración, pero considerando que el soluto es también un líquido. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico se necesita para preparar 250 mililitros de una solución 0.5 molar? El ácido clorhídrico viene en presentación acuosa. No todos los ácidos vienen en líquido, pero en este caso sí. Hay otros reactivos que aunque no sean ácidos, también vienen en líquidos. Entonces, para cualquiera de estos casos se aplica lo que vamos a hacer a continuación. En esencia es lo mismo y nada más al final hay una pequeña diferencia. Y ya nada más para recordar, bueno, usamos la fórmula que es la molaridad igual a mole sobre litro, considerando los datos que ahora tenemos aquí. La molaridad es 0.5 molar, entonces ahí la dejamos. Los moles son los que desconocemos, los que vamos a calcular, y la solución son 250 mililitros, es decir, 0.25 litros. Despejamos los 0.25 litros y nos queda que vamos a utilizar 0.125 moles. Utilizamos ahora nuestra fórmula para calcular el peso de nuestro soluto, que en este caso son moles igual a peso sobre peso molecular. El peso molecular del HCl es 36.45 gramos sobre mol. Ya sabemos cuántos moles necesitamos, entonces hacemos el despeje. Nos quedarían, haciendo esta multiplicación, nos quedan 4.55 gramos. Sin embargo, estamos hablando de un ácido, que además es líquido, entonces va a estar muy complicado que pesemos 4.55 gramos de ese ácido. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de la densidad. Recordando que la densidad es igual a masa sobre volumen, vamos a despejar el volumen, porque lo que queremos saber es qué cantidad de volumen le vamos a adicionar. Entonces despejamos esta V que está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora la densidad está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos al final que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. ¿Dónde vamos a encontrar la densidad de nuestro reactivo? En el recipiente. A ver si les pongo aquí una foto para que lo puedan ver. Y hacemos la división. En este caso tenemos unidades de gramos arriba y unidades de gramos sobre mililitro abajo. Los gramos se van y nos queda en mililitros. Sin embargo, tenemos otra condición y es la concentración de nuestro reactivo. Allí en su recipiente ustedes van a ver que el ácido clorhídrico está a una concentración y no es el 100%. En este caso creo que el que tenemos en la escuela puede estar al 36 o 38%. Lo que vamos a hacer es una regla de 3 para poder calcular o hacer el ajuste de la concentración de nuestro reactivo. Nosotros queremos
pues una concentración al 100%. Eso es lo que nosotros necesitamos, el volumen que requerimos para una concentración al 100%. Lo tenemos al 36 para esos 36% son los 3.22 mililitros que habíamos calculado anteriormente. Solamente multiplicamos 3.22 por 100 entre 36 y nos da 8.94 mililitros. Esa es la cantidad que hay que adicionar para poder tener nuestra solución preparada con 0.5 molar y un total de 250 mililitros. Finalmente, y porque no puede faltar el dibujito, vamos a preparar nuestra solución. Ya sabemos que nuestro soluto va a ser el ácido clorhídrico. Este lo vamos a vaciar del recipiente original a un vasito para que no contaminemos todo nuestro reactivo. Vamos a utilizar una pipeta y una perilla. No la dibujé porque no me sale, pero nunca lo hagan con la boca, no se les ocurra. Y el solvente en este caso igual va a ser agua. Solo lo único que les voy a recomendar es, por seguridad de ustedes, del material, del equipo, de todo, nunca, jamás de los nunca, le pongan agua al ácido, siempre al revés. Entonces, para que no haya ningún problema, le vamos a poner, primer paso, agua, un poquito. No necesariamente tiene que ser mucho, solamente si quieren el fondo del matraz. 2, le agregamos el soluto, despacio, que su pipeta no toque las paredes del matraz, que no llegue hasta abajo. Vamos a tratar de ponerla por un ladito y una vez que ya esté aquí, dejamos caer poco a poco nuestro soluto. No se trata que haga espuma y que levante una nube de gases. Se trata de hacerlo despacio pero bien. Entonces que caiga por un lado de la pared del recipiente. Al momento en que va cayendo aquí, ustedes se van a dar cuenta que ya está haciendo la reacción y de hecho se va a calentar su matraz. Eso es normal, pero si ustedes le echaran directamente el agua al ácido, la reacción es más violenta y se puede llegar incluso a romper el material. Entonces, ponemos agua. Ya una vez que tenemos un poquito de agua, le podemos poner el ácido. Y finalmente, paso número 3. Aforamos con agua hasta donde ustedes ya saben, que es hasta tener la pestañita por encima de la línea. Y así prepararían una solución molar, pero con un soluto líquido.